La conquista de Tenochtitlán. En esta imagen podemos imaginarnos cómo pudo haber sido aquel encuentro entre Hernán Cortés y Moctezuma II, aquel 8 de noviembre de 1519. Moctezuma Xocoyotzin, cuentan las crónicas, salió a recibir a los españoles con un hermoso traje azul turquesa. Los españoles llegaron con armaduras, caballos, algunas lanzas, algunas armas, la Malinche ahí a un lado como intérprete. Este encuentro fue, como ya dije, el 8 de noviembre de 1519, y se cree que fue en lo que hoy es la avenida 20 de noviembre de la Ciudad de México, donde hoy se encuentran el antiguo Hospital de Jesús, y donde se supone se encuentran los restos del conquistador Cortés. Meses después de este encuentro, Cortés tomó como prisionero a Moctezuma, desencadenando la llamada Noche Triste y la posterior caída de la ciudad de Tenochtitlán, aquel martes 13 de agosto de 1521, como más adelante explicaremos. Pero, para entender mejor la conquista de Tenochtitlán, debemos hablar antes del descubrimiento de América. Y para entender el descubrimiento de América, debemos hablar antes de la caída de Bizancio. Por lo tanto, primero es la caída de Bizancio, que provocó el descubrimiento de América, y después del descubrimiento de América vino la conquista de Tenochtitlán. En este mapa, como podemos ver, no aparece América. Es un mapa del siglo XV. Los europeos, cuando iban a Asia, tenían dos rutas. Una por tierra, aquí esta, que era muy larga, muy costosa, y la otra por mar. Salían de aquí, de Venecia, y el paso obligado para ir a Asia era pasar por aquí, por la ciudad de Bizancio, Constantinopla. Era el paso obligado. Después llegar al Mediterráneo, pasar por lo que hoy es el Canal de Suez, llegar al Mar Rojo, al Océano Índico, y así llegar a la India, a China, y a comerciar con los asiáticos. Los europeos iban a Asia a comprar principalmente especias muy preciadas para ellos, que las utilizaban principalmente para conservar los alimentos. Recordemos que en el siglo XV no existía la energía eléctrica, entonces necesitaban de algunas especias para conservar los alimentos. Pero los chinos, los de la India, conseguían estas especies muy baratas aquí en el sureste asiático, en unas islas que les llamaban las Islas Locas, las Islas Molucas. Y las especies que conseguían era principalmente el jengibre, la canela, aunque la canela la conseguían aquí, en la isla de Ceilán, el clavo, la pimienta. En aquel tiempo se decía que la pimienta evitaba el envenenamiento, cosa que hoy se sabe que no es cierto. También conseguían la nuez moscada. Entonces todas estas especies las compraban los europeos a precios muy altos. Los asiáticos las conseguían baratas y las vendían a precios muy altos a los europeos. Y quienes compraban estas especies eran principalmente los italianos, los venecianos, quienes al regresar a Europa revendían estas especies a precios de oro. Y era un gran negocio para ellos. Pero resulta que para 1453 los turcos otomanos, por algunas cuestiones religiosas, se adueñan de la ciudad de Bizancio, de Constantinopla, y cierran el paso a los europeos que querían ir a Asia por las preciadas especies. Y entonces, debido a la caída de Bizancio en 1453, los europeos se ven obligados a buscar otras rutas marítimas para poder llegar a Asia. Y en esa búsqueda de nuevas rutas, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón descubre, sin querer, el continente americano en 1492. Cristóbal Colón aseguraba que la Tierra tenía una circunferencia. Recordemos que en el siglo XV la mayoría creía que la Tierra
era plana. Colón consideraba que al tener la Tierra una circunferencia, se podía llegar a Asia navegando no solo por el oriente, sino también por acá, por el occidente. Cristóbal Colón aseguraba que podía llegar a Asia en 3 meses. Podía llegar a las Islas de las Especias, que en ese tiempo le llamaban las Islas Molucas, las Islas Locas. Lo único que necesitaba era que algún gobernante apoyara su proyecto con barcos, con provisiones, con hombres. Colón fue con distintos monarcas de Europa para pedir apoyo a su proyecto, pero todos creían que Colón estaba loco y nadie le apoyó en su proyecto. Solo los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pero sobre todo la reina Isabel, que se dice que vendió sus joyas para financiar el viaje de Colón y así dotarle de provisiones, de marineros y de 3 famosas carabelas: la Niña, capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón; la Pinta, capitaneada por Martín Alonso Pinzón; y la Santa María, por el mismo Cristóbal Colón. Ellos zarparon del puerto de Palos aquel 3 de agosto de 1492. La expedición no fue nada fácil. Hubo motines, pues se llegó el tiempo previsto por Colón para llegar a Asia y no llegaban. La tripulación, se cuenta, quería matar a Cristóbal Colón y regresar. Pero en eso, un navegante, cuenta la historiografía, un navegante llamado Rodrigo de Triana, dio el famoso grito de «tierra a la vista». Era el 12 de octubre de 1492. Llegaron, desembarcaron, oficiaron misa, dieron gracias a Dios. En realidad estaban llegando a una isla de las Bahamas llamada Guanajaní y que la bautizaron con el nombre de San Salvador. Colón creyó haber llegado a Asia o a las Islas de las Especias. Colón nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Tiempo después, Cristóbal Colón regresa a España, realiza 3 viajes más, como se puede ver aquí, y en 1506 Cristóbal Colón murió y nunca se enteró que había descubierto un continente. Quien sí se dio cuenta de que lo descubierto por Colón era un nuevo continente fue un cartógrafo italiano llamado Américo Vespucio. Por eso a este continente se le puso por nombre América, en honor a Vespucio. A partir de los viajes de Cristóbal Colón, las islas del Caribe, se empezaron a poblar con muchos exploradores que con el tiempo hicieron expediciones de descubrimiento y conquista. La conquista de México se planeó en Cuba, que en ese tiempo era llamada Juana, en honor a la hija de los reyes católicos, que también le llamaban Juana la Loca. Cuba, o Juana, era gobernada desde 1511 por Diego Velázquez. Este personaje organizó 3 expediciones, la primera en el año de 1517, y estuvo dirigida por un navegante llamado Francisco Hernández de Córdoba, que hoy se le considera como el descubridor de México. Córdoba salió de Cuba el 8 de febrero con 110 hombres aproximadamente en 3 embarcaciones, llegando primero a un lugar donde al desembarcar los españoles encontraron varias figuras de barro femeninas y le llamaron al lugar, a la isla, Isla Mujeres, que hoy está frente a Cancún. Después llegaron a un lugar llamado Cabo Catoche, donde los españoles capturaron a 2 indígenas que les pusieron por nombre Julián y Melchor, y continuaron y llegaron hasta un lugar llamado Champotón, hoy Campeche, donde apenas pusieron un pie en tierra y fueron atacados por cientos de indígenas, matando a 26 españoles. Por eso después los españoles le llamaron a Champotón el lugar de la mala pelea. Como pudieron, los que pudieron, se reembarcaron
rumbo al norte, llegando hasta la Florida en busca de agua para luego regresar a Cuba, donde muere Hernández de Córdoba por las heridas sufridas en Champotón. La segunda expedición estuvo capitaneada por un personaje llamado Juan de Grijalva, que también salió de Cuba, pero ahora con 240 hombres en 5 embarcaciones en 1518. Hay que mencionar que muchos de los que venían en esta segunda expedición ya habían venido en la primera expedición, incluso los 2 indígenas que capturaron en Cabo Catoche, Julián y Melchor. Al primer lugar al que llegan es a la isla más grande de México, que se llama Cozumel. El 3 de mayo le llamaron la Santa Cruz. Después llegaron a Chetumal, regresaron Isla Mujeres, Cabo Catoche, Champotón, al lugar peligroso donde habían matado a 26 en la primera expedición, y los españoles valientemente volvieron a desembarcar ahí, donde iban a ser atacados nuevamente por los indígenas, pero intervienen Julián y Melchor, quienes les convencen para que no los atacaran. Después continúan y llegan hasta una gran laguna donde los españoles creían que ahí terminaba la isla y le llamaron la Laguna de Términos. Luego continúan y llegan hasta un gran río que le llaman, en honor al que los dirigía, el río Grijalva, llegando así a la tierra de un cacique llamado Tapscop, que mal pronunciado los españoles llamaban Tabasco, y hoy así se llama el estado. Después llegan a una isla, el día de San Juan, el 24 de junio de 1518, llegan a esta isla y le bautizan con el nombre de la isla de San Juan, y como los indígenas al ver a los españoles gritaban Ulúa, Ulúa, hoy se le llama la isla de San Juan de Ulúa. Estando en esta isla, llegaron algunos emisarios indígenas de Moctezuma II, gobernante de acá de Tenochtitlán, para ofrecerle regalos a los españoles, principalmente oro. A los españoles que pues no sabían cómo corresponder, y entonces los españoles les entregaban a los indígenas espejos. Hicieron un intercambio de oro por espejos. Fue un intercambio equitativo, pero en aquel tiempo pues sabemos que no era equitativo. Y de aquí regresan a Cuba. Después de este intercambio de oro por espejos, los españoles regresan a Cuba, y Diego Velázquez, al ver que regresaron todos los españoles y con oro, organiza la tercera expedición que culminaría con la conquista de Tenochtitlán. Diego Velázquez necesitaba para esta tercera expedición a un hombre de su total confianza, y es aquí donde aparece en la historia de México Hernando Cortés Monroy Pizarro y Altamirano, mejor conocido como Hernán Cortés. Cortés, nacido en 1485 en Extremadura, España, tenía el compromiso de no efectuar el poblamiento de las tierras, sino que al ser descubiertas debía dar aviso a Diego Velázquez para que fuera éste quien tomara posesión de ellas en nombre del rey de España en ese momento, Carlos V. Y así es como el 18 de febrero de 1519 sale la tercera expedición con 11 barcos, 518 soldados con armaduras, 110 marineros, 16 jinetes, 32 ballesteros, 13 escopeteros, 10 cañones de bronce y 4 falconetes, varios perros de presa y un copioso almacén de pólvora y balas. Es decir, los españoles en esta tercera expedición venían dispuestos a todo, dispuestos a la conquista. Entre los capitanes que acompañaban a Cortés estaba
Pedro de Alvarado, muy cruel, muy sanguinario, muy mal hablado, Francisco de Montejo, Diego de Soto, Diego de Ordaz, Alonso Hernández Portocarrero, Juan Velázquez de León, Cristóbal de Olid, Alonso de Ávila, Gonzalo de Sandoval, Juan de Escalante. Iban además Antón de Alaminos, piloto experimentado, el fray Bartolomé de Olmedo y un personaje llamado Bernal Díaz del Castillo, que se hiciera famoso porque iba escribiendo la crónica de aquellos acontecimientos. El primer lugar al que llegan en esta tercera expedición fue a Cozumel, donde se realizó la primera misa católica en América, oficiada por el fraile Bartolomé de Olmedo. Y es aquí en Cozumel donde se encuentran los españoles con dos náufragos que tenían viviendo ahí casi 10 años. Habían naufragado en una expedición anterior y fueron a dar ahí y ya hablaban perfectamente bien el maya. Uno de ellos era Gonzalo Guerrero, que hoy es considerado como el padre del mestizaje en América, y el otro, Jerónimo de Aguilar, que sirvió al conquistador como el primer gran intérprete. Luego, y siguiendo el mismo recorrido de las dos anteriores expediciones, es decir, Isla Mujeres, Cabo Catoche, Champotón, Laguna de Términos, llegaron hasta la desembocadura del río Grijalva, donde se suscitó un breve enfrentamiento entre indígenas y españoles, ganando fácilmente estos últimos debido a la superioridad militar. Fue en este lugar donde el 12 de marzo de 1519 el cacique del lugar le regaló a Cortés a 20 mujeres esclavas, entre ellas una mujer llamada Malinali o Malinche, y que Cortés le llamó Doña Marina, y que fue de gran ayuda, ya que sabía hablar maya, náhuatl, y posteriormente Cortés le enseñó a hablar el castellano. Cortés y la Malinche tuvieron un hijo en 1523. El 21 de abril de 1519, frente a la isla de San Juan de Ulúa, Cortés funda la Villa Rica de la Veracruz, desobedeciendo y desligándose del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y autonombrándose capitán general y estableciendo la primera forma de gobierno española en México, que fue el ayuntamiento. Después de fundar Veracruz, Cortés inicia lo que la historia registra como la Ruta de Cortés para llegar a Tenochtitlán. Cortés inteligentemente funda Veracruz a nombre de Carlos V. Pero ¿quién era Carlos V? Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, los que le financiaron el viaje a Cristóbal Colón, tuvieron muchos hijos, entre ellos a Juana la Loca. Así le llamaban. Dicen que no estaba loca, que se hacía la loca. Y Juana, a pesar de su condición, se casa con Felipe el Hermoso, que era hijo de María de Borgoña y de Maximiliano de Habsburgo. Ellos dos, Felipe el Hermoso y Juana la Loca, tuvieron a Carlos V, así le llamaban en Alemania. Y en España le llamaban Carlos I, es el mismo. A los 16 años, Carlos I o Carlos V heredó de sus abuelos maternos todo el continente americano, excepto Estados Unidos, Canadá y Brasil, y de sus abuelos paternos heredó prácticamente la mitad de toda Europa, es decir, a los 16 años Carlos V era rey de medio mundo. Se casa con Isabel de Portugal y entonces Portugal se anexa a España. Y de ellos dos, de Isabel de Portugal y Carlos I o Carlos V, nace Felipe II, que fue el que reafirmó el absolutismo, forma la Armada Invencible y funda la Santa Inquisición, que más adelante explicaremos.